con leña, ¿se acuerdan? Qué paciencia, mi hermano, para calentar y hacer un huevo. Tenían que poner aquellos leños, esperar que ardiera el fuego para poder hacer un par de huevos. Y eso, mi hermano, en este tiempo nos encendería saber cómo a todos, porque no tenemos paciencia. Y es una virtud, un fruto del Espíritu Santo que tenemos que estar cultivando diariamente. Todo queremos que sea zumbado, que sea rapidito, ¿verdad? Si no quiero cocinar, pues comida rápida, pero tengo que hacerlo como que fuera chiflido, ¿verdad? Y hay algo que Dios quiere, y es que nos está trabajando esas áreas porque nos lleva a una perfección. ¿Sabes que observaba algo y decía, ¿cómo es de importante la paciencia y enseñar a los hijos a tener paciencia? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, hay mucha gente que ahorita va a parar en problema después de este escándalo de la SAT, mi hermano. Yo me reía, decía, esa es falta de paciencia. Todos quieren ser millonarios, ¿verdad? Pero de ese, por eso ni se lo van a poder gastar, porque después van a estar perseguidos y van a estar en la cárcel. ¿Y qué resulta? Por falta de paciencia, por no trabajar honradamente, van a parar en problemas. Yo una vez le decía a alguien, porque me decía, es que mire, hermana, yo conocí a este muchacho, pero mire, es un hombre muy pudiente y muy trabajador. Yo solo le pregunté, ¿y esa fortuna viene de parte del papá? Porque el papá pues es una persona mayor y pues puede ser que esté heredando al hijo. Y por eso el hombre tenga, porque a los 20 y pico de años, mi hermano, nadie es millonario. Ni siquiera han despegado todavía el cascarón a veces los hijos. Están empezando a funcionar tal vez profesionalmente, pero todavía no tienen el poder económico como para muchas veces andar en carros Porsche, en hacer muchas cosas, ¿verdad? Porque para tener ese poder adquisitivo se necesita trabajar. Y yo le dije, mira, yo tendría cuidado porque el dinero rápido es peligroso, te lleva a problemas. Si no, mira cómo está cargada la cárcel de gente que no tuvo paciencia y que quiso ser millonaria en un día para otro. ¿Te das cuenta? Es mejor la gotita lenta, pero segura, que el montón que después te va a llevar a un gran problema. Si no, miremos ahí sí que el ejemplo del narcotráfico, ¿verdad? Miremos el ejemplo de la corrupción. Hay tantas cosas que podríamos solo con ver así, nos damos cuenta que es gente que le falta paciencia. Y la paciencia como fruto del Espíritu Santo va unida con la paz, porque la paz es un descanso, mi hermano. Cuando nosotros tenemos paz se nota y a veces ni siquiera somos capaces de darnos cuenta que estamos en paz, porque cuando todo está como mantequilla, ¿verdad? Todo perfecto, ¿qué ocurre? En ese momento ni nos damos cuenta que estamos siendo bendecidos con la paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Sabes cuándo perdemos la paz? Cuando las cosas se ponen pero apretadas. Y como decimos en buen chapín, llueve sobre mojado. ¿Te ha pasado? Que Dios mío, sales de una para caer a otra, sales de esa y caes en otra. Y cuando tú vienes a sentir, mi hermana, como dice mi yerno, no son los problemas, es lo apretado del relajo, que te viene una sobre otra y te das cuenta que Dios mío, no sabes ni de dónde ni cómo vas a hacer para arreglarlo. Pero ahí es el punto exacto en donde Dios te quiere demostrar que a través de la paciencia Él puede venir y traer solución a todas esas circunstancias. ¿Y sabes algo que me encanta? Es que la paciencia no es un esfuerzo propio. No es algo que hoy me voy a esforzar y voy a hacerlo. Si tú no tienes una conexión y no conoces al Espíritu Santo, difícil que tú puedas desarrollar en tu vida la paciencia. Eso yo decía, Dios mío, es verdad. Yo antes era iracunda, mi hermana, muy iracunda. Algunos me conocerán, hoy no vino Pati porque anda de cumpleaños, pero hay mucha gente que me conoce de mucho tiempo. Mi propia familia, mi hermano, sabían cómo era, donde ponía el ojo ponía la bala, no tenía nada de paciencia. Pero ¿qué sucedió? Conocí al Señor. Y empezó Dios a trabajar esas áreas feas que yo tenía. Dile al que tienes a la par que Dios trabaje esas áreas feas que tienes. Dile que no te dé pena. Ojalá que Dios trabaje esas áreas feas que tienes. Dile al que tienes a la par. Las tuyas también, dile él también, ¿va? Porque también tiene sus chuequeras. Y te vas a dar cuenta que cuando Él empieza, mi hermana, perfecciona esas áreas. Y como dice el Salmo 41, pacientemente esperé en Jehová, ¿verdad?
pacientemente esperé en Jehová. ¿Qué significa? No es porque yo ande a trote que voy a llegar primero, sino pacientemente esperé en Jehová significa voy a tomar un respiro, voy a esperar y voy a tomar la decisión correcta antes de cometer un error. Porque los errores, mi hermano, traen consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias, ¿qué hacen? Arruinan un matrimonio, arruinan una familia, te quedas sin trabajo porque como andas ahí de belicoso dentro del trabajo porque nada te parece, te quedas sin trabajo. Y después, ¿qué hago para conseguir otro trabajo? Ya nadie da buena relación, buenas referencias para que consigas otro. Tenemos que aprender a ser tolerantes y a tener paciencia. Mira lo que significa paz. Paz significa situación en donde no existe lucha armada, donde no hay guerra. Yo la vez pasada miraba un video de los niños de Ucrania y de los niños de Israel y de todos los lugares donde hay guerra, mi hermano, que esos niños tiemblan. Mira, me dieron ganas de llorar de ver esa situación tan caótica para esas criaturas sometidas a esa área tan fea de la guerra, ¿va? Los niños, después de haber sido bombardeados, temblaban, pero así eran unas hamacas y lloraban tan descontroladamente que yo dije, Dios mío, qué tremendo esto, qué horrible para estas criaturas. Porque ¿dónde estaba papá? ¿Dónde estaba mamá? Ni siquiera aparecían, tal vez ya estaban muertos. Y las criaturas estaban allí solas, heridas y llenas de sangre, siendo rescatadas. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué esa guerra? Porque hay gente que le falta la paciencia. Y cuando le falta la paciencia a alguien, yo digo siempre, si esos gobiernos se quisieran agarrar, ¿por qué no se van y se trompean ahí en un desierto donde se malmaten si les da la gana? ¿Por qué tienen que meter una nación completa en un gran problema donde no mucha gente acepta lo que ellos quieren? Pero no, se escudan, se ponen atrás y va que todos los demás se agarren, ¿verdad? Y ellos hasta atrás, guardando su pellejo, ¿va? Y eso no puede ser, porque cuando tú quieres tener paz, tú irradias la paz alrededor de ti. La gente sabe que tiene paz porque no te inmutas, no te alteras a pesar de que se esté cayendo todo en mil pedazos. Y la paciencia dice que es la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarse. Si tú te das cuenta, las dos van unidas porque una sin la otra no existe. Todos los frutos del Espíritu Santo son para provocar en ti el hijo que Dios quiere, la hija que Dios quiere. Lo que Dios va a hacer es perfeccionarnos a cada uno para que cada uno saquemos lo mejor de cada quien. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en medio de ese momento en donde Dios trabaja? Cuesta, mi hermano, nos dolemos, a veces dudamos, pero dice la palabra del Señor que no podemos dudar. Tenemos que creer porque la fe es un ingrediente esencial en la vida del cristiano. Si yo te digo en este momento, yo siempre cuando te digo que se pone apretada la cosa, siempre me recuerdo de los testimonios que tengo con el Señor, de lo que Dios ha hecho y cómo Dios ha ido sacándonos poco a poco de cada una de las situaciones donde nos ha costado. Y eso me da fe, eso me infunde el volver a levantar las manos, eso me dice que no estoy sola y te das cuenta que cuando caminas siguiendo al Señor, mi hermano, las cosas en el momento que menos imaginas, ¡pum!, ya las compuso el Señor. Ya vino algo y transformó lo que tú eras para ti un ay, lo transformó en algo completamente diferente. ¿Pero por qué? Porque estaba trabajando con nosotros la paciencia. Y esa paciencia nos da paz. Porque cuando no tenemos la paciencia, mi hermano, alborotamos a todo el núcleo familiar, ¿verdad? Ya como ando como que fuera a saber ni quién, ni puro león enjaulado, ¿verdad? Fregando a medio mundo, porque como estoy alterada, ¿verdad?, de los nervios y de todo por lo que me pasa. ¿Qué pasa? Ando alterando a medio mundo. Después ya no es un alterado, son como 10 alterados en una casa. Y después todos peleándose uno con otros. Se perdió la paciencia, se perdió la paz dentro del hogar. Y ese es un error tremendo, porque no enseñamos a nuestros hijos a tener los frutos del Espíritu Santo. Mira Pablo en Filipenses 4:7, dice así:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí estaba hablando Pablo. Sabes que Pablo estaba en un barco que iba de Cesarea. Iba con Lucas, iba con Aristarco, se llama. Dice que iban en un barco de prisioneros e iban a atravesar porque iban hacia Roma, porque iban en un barco de prisioneros que lo llevaban al Coliseo romano. Y dice que cuando llegaron allí necesitaban ir a otro lugar y dice que se embarcaron en Sidón en un barco más chiquito. Y ese barco más chiquito apenas tenía 30 metros de largo. No era un barco muy grande, ¿verdad? Como el que iba primero. Y dice que llegó un momento en donde dice que enfrentaron la tormenta. Una tormenta en el mar, mi hermano, qué cosa más fea. Se ha puesto bien peluda la cosa. Si yo que trabajo muchas veces en la costa y veo aquellos aires huracanados que botan árboles, veo desde la ventana de mi habitación, ¿verdad? Cuando estoy allá durmiendo en la casa del puerto, que así se hacen las palmeras, mire, y digo, Dios mío, pero en el nombre de Jesús aquí me voy a dormir en la paz de Dios porque tengo que descansar. Y me acuesto. Al día siguiente me levanto, eran como 10 hojas de cocal ahí en los patios, porque hubo un gran viento huracanado. Pero cuando uno confía en Dios, mi hermano, Dios es el que calma las tormentas. ¿Y qué sucede? Dice que se fue Pablo, ¿verdad? Iba allí y le dijo, no nos vayamos en ese barco, esperemos. Y nadie quiso ir. Desesperados se encaramaron al barco y después pararon en una gran tormenta. Y sabes que en esa gran tormenta estuvieron 14 días. Dile a que tienes que par, 14 días. En esa tormenta en el mar, en un barquito de 30 metros. Sin ver el sol y sin ver la luna, dice ahí también. O sea que nublado y ha de haber estado espantosa esa tormenta. ¿Y qué ocurrió? Dice que en medio de todo, Pablo tuvo un sueño. Y dice que en Hechos 27:20 dice así, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad, no pequeña, o sea que la tempestad fue una cosa tremenda, no era pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de ser salvados. Imagínate estar en ese mar, ha de haber sido como, uy, Dios mío, me voy a ahogar, ya preparándose. Y me imagino que hay gente que es pesimista, mi hermano, no vamos a morir, ¿qué estamos haciendo aquí? Uy, no, más bien contagian ese estrés hacia los demás, me imagino, porque cuando alguien está así, sometido a esas circunstancias, habla hasta más de la cuenta, ¿va? Y me imagino que en ese gran rollo vino Pablo y dice, no nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque yo tuve un sueño. Y eso lo podemos leer más adelante, dice acá, en Hechos 27:22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Quién iba a tener buen ánimo en medio de ese gran relajo? Cualquiera diría, ¿cómo va a tener buen ánimo? Le han de haber dicho un montón más. Y mira, ya nos ahogamos. Dice que habían tirado todo hacia afuera para que el barco que ya estaba a punto de zozobrar no se hundiera. Habían tirado todo. Imagínate el grado de desesperación que tenían ellos. Y llega Pablo y les dice, pero ahora dice, los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Y entre vosotros, sino solamente se perderá la nave. Ya imagino que el dueño del barco ha dicho, se va a perder mi barco, ¿eh? Pero sin embargo, dice que así les dijo. El premio es que vamos a salvar la vida. Y dice que les exhortó a tener buen ánimo. Y en ese momento nadie entiende. Pero esa palabra venía dirigida a la falta de fe que tenía cada uno de los que estaba ahí metido. Y muchas veces en medio de los problemas así te sientes. Tupido, ay, sientes que peor que cuando uno anda ahogándose, ¿verdad? Y uno no sabe ni para dónde agarrar. Pero en medio de todo eso, en Hechos 27:23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Estaba hablando Pablo de que Dios se le había aparecido a través de un ángel que le dijo que no se iba a morir, que tenía todavía mucho que hacer,
Y eso le enseñó a tener y a guardar la paciencia y a no estar alborotado como estaban alborotados los demás, que les faltaba paz y les faltaba paciencia. Muchas veces Dios nos habla a través de prédicas, nos habla a través de una alabanza, nos habla a través de leer la palabra, de escudriñarla. Pero muchas veces la decisión, las decisiones que tenemos que tomar son las que muchas veces no queremos tomar. Porque estamos en problemados, ¿verdad? Si es de dinero, queremos ir corriendo a un banco, queremos arreglarnos con la tarjeta de crédito, queremos hacer esto y el otro. ¿Y en qué momento le oras a Dios? ¿En qué momento le dices, no, voy a tomar paz y voy a esperar el consejo oportuno que viene de la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque mucha gente se endeuda, mi hermana, deuda sobre deuda. A mí me espeluna oír mucha gente como todo lo que se gasta, mi hermano. Usted agarre un papel, ya hicimos un seminario de economía. El llevar un listado de cosas a comprar al supermercado te evita estar gastando de más. Y yo aprendí, mi hermano, que si voy al súper voy con mi lista. Y cuando ya terminé la lista ya no camino por ningún otro lado. Porque paro llevando cosas que ni siquiera necesito en la casa. Y si uno las echa, resulta que cuando vas a colocarlas en la alacena, tienes 3, 4 de esas ahí. Por eso es que no estaban en la lista, ¿te das cuenta? Entonces, sabiduría y prudencia se necesita para el manejo de una economía en una casa. Pero no, hay gente que, Dios mío, a mí me espeluna cuando veo esas carretas, hermano. Yo digo, ¿será que compro muy poquito? No, aprendí, porque el seminario me dejó bien definido que uno cuidando su economía es cuando llega a alcanzar grandes liberaciones económicas, mi hermano. Porque la deuda te hace esclavo. Esclavo de aquel que es tu acreedor. ¿Qué te hace el acreedor? Te quita el sueño. Después te cobran y te pones bravo, perdiste la paz. Pero ¿quién se metió en el relajo? Te metió el vecino, te metió la esposa que te dijo, mira, métete en esa deuda, mira qué chilero, vamos a tener todo ese montón de dinero. No, te metiste tú por una mala decisión. Te faltó ser paciente y esperar a juntar el dinero necesario para no meterte a esa deuda. Ahorra. Eso te va a evitar pagar, por ejemplo, más dinero, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, no, pero si el crédito, pero si el que gana es el banco, mi hermano. Se queda con la mitad de lo que tú pediste. Y tú podrías ahorrar esa mitad si decidieras tener una conducta de ahorro. Ese ahorro te hace ser libre de cualquier deuda. Y no te quita el sueño. Estás tranquilo, estás con paz. Mucha gente se acelera. Quiero esto, quiero el otro, quiero viajar. Y metido en deuda. Cuando te regresas a los 8 o 10 días de haberte echado el colazo, tienes que regresar a la cruda realidad, donde hay que pagar, ¿verdad? Y esa cruda realidad te quitó el sueño. Uy, Dios mío, y ahora, Dios mío, hasta gastamos de más. Mira, nunca debiste haber comprado, mira todo lo que hay que pagar. Les quitó el sueño, les quitó la paciencia, les quitó la paz, cuando no había ninguna necesidad. ¿Te das cuenta? Los presupuestos son muy importantes. Por eso es de que la paz y la paciencia son frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo los voy a lograr? Teniendo comunión con Él. Porque Él me va a enseñar qué es permitido y qué no es permitido. ¿Te das cuenta? Si no quiero andar en problemas, mejor obedezco. Ahora, si quiero andar en problemas y jalándome el pelo a la vuelta de la esquina, haz todo lo que te dé la gana y ahí me cuentas cómo te va a ir. Porque para la gente en unos grandes problemas, mira, yo me quedo sorprendida cuando escucho lo que la gente puede llegar a deber. Uy, Dios mío, hace poquito me agarré así y hasta me mareé de oír que alguien tenía sobregirada y sobregirada una tarjeta de crédito. Imagínate, girada y sobregirada y encima de eso con extrafinanciamiento. Yo así, Dios mío, eso no puede ser. Entonces, ¿con qué estás viviendo? Estás viviendo con una emoción de ser comprador compulsivo. Pero yo, Dios mío, me quedé con la boca abierta. Si tú no tienes, mejor no te lo compres. Ay, es que tan lindo los zapatos, pero si tienes 10 pares, 15 pares ahí en la casa, trágate esos, ponte esos que están allí y deja de comprar. Cuando se acaben esos 15 pares, te compras otro par.
Pero antes de eso hay prioridades en una casa. ¿Qué es prioridad? Alimentación de los hijos, la luz, el teléfono, la renta, los acreedores que tú tienes, mi hermano. Esos son prioridad. El colegio de un hijo. Pero el resto, mi hermano, tú puedes vivir sin un trapo, sin comprarte una blusa, sin comprarte un pantalón que no necesitas porque tienes un montón en el closet. ¿Te das cuenta? Pero ¿qué pasa? Después perdemos la paciencia porque llega el acreedor, que es la tarjeta de crédito, a cobrarte. Dice Hechos 27:23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Cuando viene el ángel del Señor y Dios lo manda a que te ordene, al que te diga que está allí Dios y que esto no se va a salir de sus manos porque eres obediente y sabes esperar el tiempo de Dios, ¿sabes qué ocurre? Las crisis se empiezan a alejar porque tú aprendes y empiezas a crecer espiritualmente a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Dios garantiza que vamos a salir de las tormentas, pero si nos agarramos de la mano de Él, ¿verdad? Porque solitos ni a la esquina va. Imagínate, hay gente que se pelea. Y he oído gente que dice, pero si yo sirvo, si yo aquí, yo allá, yo puedo dar miles de excusas a Dios. Pero dirá Dios, cada una de esas excusas es valedera. O me diste ese tiempo para sacar provecho porque te tengo que dar otra cosa. Entonces ya no es lo que tú estás cosechando, ya no es un fruto del Espíritu Santo, sino es un canje monetario. Si tú haces algo para Dios, para que Él te devuelva, voy a sembrar 5 para que Dios me devuelva 10, mi hermano, naranjas. Ni los 5 te van a abrir la puerta, nada. Porque te abre la puerta que tú ni siquiera imaginas, solamente Dios. Tú te has dado cuenta que a veces tú dices, voy a pedir voy a solicitar este empleo. Y cuando tú vas, ni te hacen mayor cosa, ni te preguntan nada, y te coloca a Dios en los lugares que ni pediste estar. A mí me ha pasado, mi hermana, un trabajo me ha llevado a otro y nunca se lo he pedido. Siempre Dios me los envía y me tocan la puerta. Un día me dijo una persona, un doctor, mire, y tiene unas tarjetitas ahí que me dé. Ay, disculpe, le digo, pero fíjese que yo no tengo ni una tarjeta porque no la necesito. El que viene aquí viene porque me lo envía a mí el Señor. Y miren, nunca he hecho tarjetas, ni nada, mi hermano. Y la gente llega sola. Porque no dependo ni el médico, ni dependo de nadie, sino dependo únicamente de Dios. Eso lo aprendí, mi hermano, porque antes con mis propias fuerzas, ¿cómo me fue? Como camote en feria. Cuando yo quise hacer como yo quería, mi hermano, perdí dinero, me pasó de todo, perdí amistades, perdí de todo. Porque lo que es en la carne no funciona. Pero lo que es del Espíritu, mi hermano, funciona perfectamente y casa perfectamente. Por eso, ¿quieres tú tener éxito en la vida? Mantente en comunión con Dios. Él no va a dejar que nos equivoquemos. ¿Sabes qué? Pablo sabía que no se podía morir porque tenía que terminar la tarea que le había sido dada. Tú no te puedes morir, mi hermano. Sí que puede venir una plomaciadera aquí, un montón de balas que no te pueda tocar, porque no estás listo para irte, porque tú estás acá con un propósito de Dios y tu trabajo no ha terminado. Eso sí, cuando termines de hacer lo que cada uno de nosotros estamos comisionados a hacer, ¡pum!, en una de esas, chilín, nos vamos. Pero es porque es el tiempo de Dios. Y gloria a Dios, porque en ese momento vas a llegar tú a su presencia y decir, mira, Señor, esto fue lo que hice para ti. Porque hiciste lo bueno y lo perfecto que Dios quería que hicieras. Las tormentas son buenas, dile al que tienes a la par, las tormentas son buenas. Porque sabes algo, te acercan a Dios. Cuando ya no te queda nadie alrededor, cuando se fue el amigo que te podía prestar, cuando el banco te dice que ya no te va a dar, cuando te empiezas a dar cuenta que no te queda nadie alrededor, solo te queda Él. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Es donde Dios empieza a formarte el área que no querías que Él formara en ti.
Y la paciencia es un área, mi hermano, que a todos nos cuesta. Porque como te decía, todo lo queremos instantáneo, todo lo queremos en el ratito. Y no queremos ser obedientes. La palabra, mi hermana, nos cuesta obedecerla. Ay, pero sí, Señor, esto no es tan difícil. Esto, mira, si agarramos por aquí, no hay atajos en el camino del Señor. Dile que tienes algo aquí, no hay atajos. O eres frío o eres caliente, pero aquí tibios no existen. Dile que tienes el par, tibios no existen. Y hay algo que me llama la atención y es que si no nos agarramos de la mano de Dios no pasa nada. Dile que tienes el par, no pasa nada, mi hermano. Nada, nada que dé un fruto en nosotros. Pero si nos agarramos de la mano de Dios y si establecemos su palabra en nosotros, ese fruto del Espíritu Santo nos va a hacer crecer. Y al crecer en paciencia, vamos a tener paz en el hogar, vamos a tener paz en el lugar de trabajo, vamos a hacer un testimonio hacia los demás. Pero has visto a la gente toda tribulada y toda así descompuesta. ¿Crees tú que hay paz ahí? No hay paz. Pero alguien sereno, alguien que realmente refleja la palabra del Señor, alguien que habla con propiedad y que expone lo que Dios quiere, ¿sabes qué ocurre? Es alguien que es después, está listo para que otros lo sigan, porque todo el mundo quiere tener lo que esta persona tiene. Tranquilidad, paz, descanso, pero sobre todo paciencia. Sabes que lo más difícil no lo puede arreglar nadie más que Dios. Dile que tienes Sarapán, eso no lo puedes arreglar tú, tiene que arreglarlo Dios. Y eso es lo que nos cuesta, aprender a depender de los demás. ¿Cómo vas a saber tú que tienes paciencia? Vamos a hacerte un ejemplo, un examen ahorita. ¿Cómo sabes tú que tienes paciencia? Si yo te dijera ahorita, levanten la mano todos aquí los pacientes, todos con la mano para arriba. Y te diría yo, en medio de los chirmoletes que hay en tu casa, en medio de los relajos que hay en tu casa, ¿cómo te comportas? Ahí vamos a ver si realmente hay paciencia o no la hay. Porque en ese momento es donde se evalúa qué tan paciente eres. ¿Te das cuenta? Y muchas veces esa paciencia nos da esa paz perfecta que nadie entiende. Todos matándose ahí y tú tranquilo. Y dicen, pero ¿y este no se mueve? No es que no te muevas, es que tú estás confiando en el que tú sabes que va a arreglar todo. Y ahí es donde está la bendición de Dios. Yo quiero que por un momento te des cuenta que los desiertos no son para toda la vida. Mira el pueblo de Israel, desobediente, necio, testarudo, de todo lo tenían, mi hermano. Alegones, yo me imagino Dios cómo no les pegó un fosforazo, así somos igual nosotros. Pero ¿qué pasó? No los dejó en un desierto para toda la vida. Salieron de ese desierto. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos está enseñando a confiar en Él. Y cuando Dios nos enseña a confiar en Él, tengamos seguro que vamos a llegar a un puerto seguro como le pasó a Pablo. Muchos están, no sé qué situación estés pasando, no sé qué circunstancia estés atravesando en este momento, tal vez te quitó el sueño, tal vez sentiste que de alguna manera no estás oyendo la voz de Dios, porque a veces sucede, el enemigo nos mete cosas en la cabeza y es mentira que no te haya oído Dios. Dios te escucha si tiene oídos como tienes tú. El problema es de que Dios está trabajando en esas áreas difíciles porque tú estás empezando a crecer espiritualmente. Y yo quiero que por un instante tú cierres tus ojos y le digas a esa circunstancia, voy a esperar en el Señor. Esto lo vas a arreglar tú, Señor. No voy a hacerlo yo, no voy a tener la necedad de querer meter mis manos y querer arreglar algo que voy a echar a perder. Y te vas a dar cuenta que así es el primer pequeño paso que vas a dar para que sea formada tu fe. Porque así es como una vez yo estando sometida a muchas circunstancias en mi vida, aprendí y me recuerdo que cantaba una alabanza de Jesús Adrián Romero que dice, esperar en ti. Difícil sé que es. Y esa canción me sostuvo, no por un día, mi hermana, me sostuvo por meses.
meses en donde yo levantaba mis manos, le oraba al Señor y decía, sigo viendo, Señor, lo que ahorita no veo, yo sigo viendo y confiando en ti que esto tú lo vas a arreglar. Y en un abrir y cerrar de ojos, cuando menos imaginé, vino el Señor y transformó lo que a mí yo no podía transformar con mi manera de ser ni como yo quería, lo transformó el Señor. Y pude ver el fruto del Espíritu Santo de la paciencia, hermano. Por eso, mira, es un área que a mí me cuesta por ser colérica sanguínea. Pero mejor espero que Él trabaje, porque no le doy la gloria al diablo. Que es que el diablo metió la cola. Yo soy hija de Dios. El diablo no tiene nada que ver conmigo. ¿Te das cuenta? Pero la gente, el diablo aquí, el diablo allá, le dan más gloria al diablo que a Dios. Y el diablo no tiene nada que hacer con los hijos de Dios. El problema es de que nosotros queremos meter o buscar un culpable y tener una excusa para decir, no, esto fue obra del diablo. Aquí no hay diablo, mi hermana, aquí fueron tus decisiones y tus malas maneras de vivir. Eso atrajo la puerta abierta para que tengas el relajo que tienes. Pero allí está Dios, tratando de restaurar, tratando de componer aquello que se ha vuelto algo insostenible. ¿Por qué? Porque no entendemos, mi hermano. Te dice tu papá, te dice tu mamá, te dice alguien, no hay, y hasta que das el ranazo. Entonces estás ahí pensando, ay, Dios mío, sí, pero yo te dije que por ahí no era. Y muchas veces esa necedad trae consecuencias tremendas. Y yo quiero instar a los que nos miran a través de las redes, a través del Facebook, de Instagram, a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y aquellos que están aquí en casa, aquellos que andan paseando, mi hermana, porque bien que se fueron a pasear un montón, faltan un montón el día de hoy. Pero qué bueno, porque también se necesita una expansión y un refrigerio con la familia. Hoy tuvimos ¿cómo le llaman? Un feriado largo, ¿verdad? Porque hubo un descanso aquí en Guatemala. Pero, ¿sabes algo? Lo importante es que aprendamos todos los domingos. Y quiero instarlos a que se conecten y que sigamos aprendiendo. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo domingo el día de hoy. Amén. Ahora nos quedamos acá, nosotros no hemos terminado.